Quiero darle la bienvenida a Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tendría que hacer la Argentina con respecto al caso Nicaragua? Yo creo que lo que tiene que hacer la Argentina en política exterior es exactamente lo contrario de lo que viene haciendo. La división, lo marca muy bien Mariano, la división no es entre izquierda y derecha, la división es entre democracias y autocracias, entre regímenes autoritarios, que me digan que tiene de izquierda Putin, ¿no? Es claramente una especie de zar imperial del siglo XXI. Así que me parece que ese eje es el que marca precisamente el que de entrada aplaudieron tanto, le decían Juan Domingo Biden, ¿te acordás? Claro. Bueno, Juan Domingo Biden ha hecho justamente ese eje, de un lado las democracias, del otro las autocracias. Después en las democracias discutimos, más a la derecha, más a la izquierda. Y me parece que la Argentina está haciendo exactamente lo contrario, que es alinearse sistemáticamente con las peores tiranías de la región y del mundo. Es decir, la línea completa termina acá cerca, ¿no? Termina en Venezuela, en Cuba, Nicaragua. Ahora, lo que yo no termino de entender es por qué la Argentina hace algo que no le conviene en términos internacionales. ¿Qué hay detrás? Hay algo que no entendemos. Bueno, porque yo creo que esa afirmación tuya, que es muy inteligente, sí, claro. se aplica también a la política económica. ¿Por qué la Argentina hace algo que no le conviene? Bueno, ¿a quién le conviene? Yo daría vuelta a la pregunta. ¿A quién le conviene la política económica de este gobierno y a quién le conviene la política exterior? Le conviene a un sector del peronismo kirchnerista cuya cabeza visible es Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene ostensiblemente el poder, que obstaculiza cualquier otra iniciativa en el otro sentido y que claramente son los que toman las decisiones. Todo eso es muy malo para la Argentina, pero a Cristina Kirchner y a sus amigos ahora, no les está yendo mal. Que mientras tanto juegan, porque ahí vuelvo a la pregunta, a ver, ¿qué rol cumplió Cafiero entonces en Estados Unidos? Cafiero no ha cumplido nunca ningún rol en su vida, ¿por qué habría de cumplirlo ahora, no? Sí, claro. Un improvisado, una persona sin ninguna formación. Pasamos de Felipe Solá, que ya era bastante malo, a este chico, ¿no? ¿Qué rol cumple Cafiero? Ninguno en ninguna cosa que para haga, vos no fue un jamás. upgrade, Cafiero como canciller. Pero por favor. Peor que Felipe. Felipe tiene una cierta densidad telúrica, ¿no? Era el canciller barrial y popular, qué sé yo. Uno podía tomarlo casi como una expresión telúrica de las pampas, ¿no? Era raro verlo ahí, alguien que apenas balbucea el español en un lugar donde se supone que tenés que hablar por lo menos eso en lo inglés. afirmás vos. Exactamente, todo lo que digo yo lo afirmo yo. Fernando, me quedé pensando en la pregunta que te hice antes y en tu respuesta. ¿No será que el gobierno hace esto un poco también para diferenciarse de Mauricio Macri? Porque una de las cosas positivas que dejó la gestión anterior es, creo que esto vamos a estar todos de acuerdo, es que la Argentina estaba bastante más insertada al mundo. De hecho, la reunión del G20 se hizo en la Argentina. ¿Esto no es como para separar las aguas? Bueno, todo es así, todo en el kirchnerismo es la búsqueda del enemigo y la diferenciación y la grieta. Ahora, la verdad que lo están logrando, porque las diferencias son muy notorias, ¿no? Uno ve las fotos qué sé yo, del iraní al lado de nuestro embajador y al lado de Daniel Ortega, un clarísimo tirano, Maduro. Y se acuerda de la foto del G20 y se nota mucho la diferencia. Y déjame destacar uno de los puntos centrales de la gestión. Todo el mundo reivindica mucho de la gestión de relaciones exteriores, de Forí en particular y de Mauricio, el G20. Yo creo que hubo algo aún mejor, que fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era trascendente para el futuro de la Argentina, que es trascendente y que ojalá en algún momento vuelva a estar en la palestra, porque era un acuerdo extremadamente favorable y que con plazos razonables obligaba a la Argentina a modernizar su estructura económica, al Mercosur a hacer algo. ¿Qué es el Mercosur hoy? Es un cabaret, como decían del vestuario de Boca. Bueno, me parece que hay muchos logros. Y efectivamente, la diferenciación de ellos forma parte de la lógica. Lamentablemente creo que cada vez se diferencian más para peor. Fernando, ¿vos te postularías, por ejemplo? No soy tan irresponsable. No lo harías, ¿no? No, me parece que tenemos una gran cantidad de candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Es una demostración de riqueza, tiene sus complicaciones, obviamente, pero creo que tenemos buenos candidatos, no necesitamos. ¿Cómo se van a agarrar para definir quién es ahí, No, mirá, no, es lo que pasa. Los argentinos, creo que uno de los problemas que tenemos es que estamos habituados
a la normalidad. La normalidad es, qué sé yo, que entre los candidatos de un mismo partido uno le diga al otro, te voy a meter preso, no te tengo miedo, o que un candidato también de otro partido le diga a un miembro de ese partido que es cómplice del pacto con Irán y después acepte ser el presidente y ella la vicepresidenta. Todo eso es anormal. Y es anormal también que haya un líder único en los partidos. Y vos ves, qué sé yo, la socialdemocracia alemana, el Partido Popular Español, qué sé yo, Uruguay, y hay diferentes liderazgos, no sé, y a veces hay alguna fricción. Que yo creo que siempre hay, todo el mundo quiere un lugar más destacado del que tiene, ¿no? Vos me decís que quiero ser presidente, me parece irreal, pero un lugar más destacado sí. Me parece que eso forma parte de la política, y la queja porque no te dan lo suficiente forma parte del que no llora no mama. Digo, eso pasa en todo el mundo, eso no es digo, yo lo veo, el gobierno de Macri salió también de una interna en la que Macri ganó por amplísimo margen sobre Carrió y sobre Sanz, que eran dos candidatos muy buenos, y ganó lejos, no es que se impuso. Y el gobierno de coalición tiene sus características en la Argentina, muy particulares. ¿Por qué? Porque el peronismo, al juntar todo, el peronismo llegó a tener dentro del gobierno o de sus aliados a la AAA y a los montoneros, al mismo tiempo que se ametrallaban, ¿no? Es decir, agarran la derecha, agarran la izquierda y vas desde Herminio Iglesias hasta John William Cook. Entonces, eso te obliga para enfrentarlos a que no puedes dejar a nadie, tenés que subir a todos los republicanos, y eso es una coalición muy amplia. Entonces hay mucha diferencia de visiones y hay dificultades, y por lo tanto se necesita un cierto liderazgo. Ahora, a mí me parece, déjame destacar esto, uno de los problemas que tienen los populismos es que nunca hay herederos y nunca hay dirigentes que sigan. Después de Perón, el vacío. La que quedó a cargo del país después de Perón fue Isabel Perón. Digo, un personaje más mediocre no podía haber. Yo reivindico, además de Mauricio, la capacidad que ha tenido de correrse de la escena. Muchos se lo reprocharon en el primer año, dejar que crecieran nuevos liderazgos. Con algunos estará más de acuerdo, con otros estará menos de acuerdo. Pero nadie puede decir que en el PRO no hay liderazgos y no hay presidenciables. ¿Lo ves corrido para siempre o crees que es dos pasos para atrás y 3 para adelante? ¿Lo de Mauricio? Bueno, eso lo tiene que decidir él, me parece que No, pero ¿cómo lo ves vos? Yo creo que es un muy buen candidato, es un candidato que yo apoyaría a Mauricio o a Patricia Bullrich, son claramente mis candidatos, pero así como se lo he dicho a otros candidatos que yo no estaría para apoyar su candidatura, pero si lograran imponer su candidatura, a mí no me quedaría ninguna duda de apoyarlos, porque está claro que es lo que tenemos del otro lado y está claro la necesidad de unidad. Yo tengo mi visión, pero respeto la de los demás, si fuera y estoy a favor de la unidad. Larreta, creo que Fernando, si fuera... Ahora te vamos a hacer todo el cuestionario. Bueno, justamente la persona que se lo dije fue Horacio Rodríguez Larreta. Yo le dije, mira, Horacio, yo voy a hacer todo lo posible para que vos no seas nuestro candidato, yo prefiero otros candidatos, pero si vos sos nuestro candidato, yo voy a estar ahí. ¿Cuándo se lo al pie dijiste? del cañón. Antes de las elecciones, me parece, antes de la conformación de lista. Soy una persona arriesgada. ¿Y qué te dijo? Ya te veo trabajando en el gobierno. No, él lo aceptó muy bien, porque es una lógica. Nosotros tenemos que mantener, mi opinión, nosotros somos juntos por el cambio y representamos juntos la unidad y el cambio, la oposición. Por lo tanto, nosotros necesitamos encontrar un equilibrio entre estos dos elementos. Tenemos que estar todos juntos, porque si nos dividimos, le regalamos el país a estos muchachos. Y además, tenemos que estar unidos para hacer oposición, porque si vamos a hacer lo mismo que ellos o con pequeñas variantes, a mí tampoco me interesa. Entonces, estamos juntos por el cambio, estamos unidos, pero somos la oposición. Ese equilibrio no es fácil de lograr y de vez en cuando salta alguna chispa, nada importante. La cara de Fernando Iglesias decía todo, lástima que estaba hablando Gerardo Morales. Fernando, te tiro ese pelotazo cruzado, a ver. No, mira, la opulenta, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Me parece que es la misma acusación de opulencia. La verdad es que yo me acuerdo cómo era la ciudad opulenta de Buenos Aires cuando el que gobernaba era Ibarra, antes de que gobernara Mauricio y antes de que gobernara Larreta y el PRO. Y me acuerdo, era la ciudad de Cromañón, era una ciudad oscura, sucia, invivible, sin casi actividad cultural, una ciudad lumpenizada y marginal. Me parece que en estos 14 años, me parece que es un buen desafío el que hace Morales, porque ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros tuvimos como PRO
4 años de gestión en el gobierno nacional, pero tuvimos 14 en la ciudad y Sí. los cambios necesitan tiempo. Y me parece que cuando uno ve 14 años de gestión de la ciudad de Buenos Aires, lo que era la ciudad de Cromañón y de Ibarra y de Kirchner y lo que es ahora, ve un cambio notable, cualquiera lo ve, ¿no? Bueno, eso, lo que nosotros, yo creo que eso se define muy claramente. El kirchnerismo tiene el modelo La Matanza, el modelo Formosa, y quiere que todo el país se parezca a eso. Nosotros queremos que todo el país se parezca a la ciudad de Buenos Aires, no en el sentido de los porteños, que somos bastante insoportables, sino en el sentido de la prosperidad, del trabajo, de la buena ayer Mario administración. Negri estuvo con nosotros. Es un buen y desafío decía- el de Morales. Yo lo tomaría, ¿no? Lamento que digo, no es... no voy a decir ¿Y pero qué va a decir si se quiere posicionar? no, Además, bueno, no mintió por otra parte. nos quitaron los fondos de la coparticipación y Morales no debería. No, bueno, ¿no? pero Ciudad de Buenos Aires no es una ciudad pobre comparado con Jujuy. Ayer Mario está Negri, claro. Mario Negri decía que Jujuy también había tenido una explosión, que estaba muy bien. Yo hace mucho que no voy, la verdad. No sé, yo creo que un acierto grande de Gerardo Morales, que hemos apoyado, que él nos ha pedido apoyo y lo ha tenido, es en el tema de ordenar la provincia, ¿no? Claramente no es algo que haga el Ejecutivo, pero claramente el hecho de que alguien como Milagro Sala esté presa es un punto aparte. Es un punto importante, en el sentido de que, y esto lo digo tanto para la justicia de Jujuy como para la justicia general bajo nuestra gestión. Es decir, lo único que se hizo fue quitarle el cepo a la justicia. Está el documental, yo los invito a ver el documental de mi querido amigo Pablo Raciopi, Jujuy desoído, extraordinario, donde es concluyente lo que pasó en Jujuy. Y es una gran noticia que de eso... A ver, cuento una anécdota así, muy cortita. Dale. Yo era diputado de la coalición cívica, es decir, lo más opositor que había en ese momento, presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Fellner, que ya había elegido para ser gobernador de la provincia. A mí, con quien tenía una confianza política por abajo de cero, me dijo, no, ir a la provincia va a ser complicado porque la provincia, hablando de Jujuy, la maneja Milagro Sala. Eso no es más así y eso es un mérito que creo que hay que adjudicarle a Morales, en el que también, debo decirlo, hemos apoyado, ¿no? La última foto de una marcha oponiéndose a quienes pedían la liberación de Milagro Sala en otra marcha, estamos ahí, estamos todos los diputados del PRO, sobre todo los de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando, ¿qué te dejan estos números? Me debe una cuestión de perogrullo, que los candidatos de la oposición son todos competitivos y tienen una buena imagen y los del oficialismo no. Me parece que es reflejo del fracaso enorme de esta gestión y del hecho de que la oposición, con todos los problemas, con los inconvenientes, no hemos tenido los últimos meses, no hemos sido justamente brillantes, pero creo que la oposición ha encarnado la capacidad, ha logrado representar a una parte importante de la Argentina y que es muy definida. Yo cada vez lo veo más claro eso. Ellos representan, el gobierno representa una Argentina subsidiada. Una Argentina que no vive de su trabajo, una Argentina que no genera trabajo, una Argentina que vive colgada de los demás. Y creo que nosotros, mal o bien, por primera vez en mucho tiempo, después de una derrota electoral, la Argentina, el país productivo, las provincias que no viven de la coparticipación ni de las regalías petroleras, los sectores productivos que viven de su trabajo, los que pueden exportar porque producen algo de valor a un precio razonable y por lo tanto quieren venderlo no solo en Argentina sino en todo el mundo, las clases medias, los que viven de su trabajo, todo eso encuentra en Juntos por el Cambio una esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y creo que el gran desafío para nosotros es representar esa aspiración. Son las principales preocupaciones de los argentinos. Yo las voy a leer, pero también quiero que cada uno de ustedes me diga, dentro del espacio que permite. Arranco con Fernando, después sigo con Alejandro. Bueno, es un tema complicado, no es sencillo. Ahora, la primera cosa que hay que decir es que la inflación es altísima, el 50% es altísimo, pero podría ser muchísimo más, podríamos estar en la hiper. No estamos en la hiper porque nuestro gobierno, ¿no? En el último año
prácticamente no emitió un solo peso. Eso nos costó la elección, fue un factor muy importante para perder la elección, porque hubo que secar la plaza, justamente fue esa situación de base monetaria muy baja, con muy poca emisión, lo que le permitió a este gobierno, que se quejó de haber recibido tierra arrasada, gracias a esa tierra arrasada, que estaba seca, sin emisión, es que tuvimos 2 años emitiendo, y el primer año casi no hubo. Para el título no hay hiper gracias a Macri. Yo creo que con el nivel de emisión, ahí es muy difícil porque la hiper tiene otros componentes, sí. Pero con el nivel de emisión de este gobierno, si nosotros hubiéramos emitido los últimos 2 años al nivel de este gobierno, ya obviamente me parece que estaríamos, por lo menos, no sé si en una hiper, pero no estaríamos en 50, estaríamos muy por encima. Y muchos van a decir, ustedes fracasaron en eso. Es muy relativo. Nosotros, si vos comparás 50 con 50, más o menos la inflación... Sí, pero este número es mentiroso. Pero este es obvio, acá es con atraso tarifario, atraso cambiario. Entonces vos planchás todo, ordenás, creás una especie de bomba de tiempo que en algún momento va a explotar, porque realmente en algún momento van a tener que tocar las tarifas. Y así todo tenés los números que tenés. Y así todo, claro, tenés 50% de inflación, ¿viste? Claro. Es lo mismo que decir, bueno, anduvieron a la misma velocidad, sí, pero este venía con una motoneta y con doping arriba, ¿no? Nosotros era una inflación en circunstancias razonables, con tarifas que cubrían el 80% y no el 20% del costo de la energía, y con un tipo de cambio más o menos razonable. Ahora no. Permitís, Alejandro, una cosa. Vos hablabas de la grita moral. ¿Querés la grita moral? La ministra de Seguridad de nuestro gobierno era Patricia Bullrich. La de ellos es Aníbal Fernández. Punto. No hay mucho más que decir, ¿no? ¿Y a qué se dedica este señor Berni? Hoy estaba leyendo, no terminé de leerlo, se cayó un helicóptero justo sobre una playa en Brasil. Digo, ¿qué tiene? ¿Quién es Berni? Bueno, Berni, digo, el día posterior a lo de Nisman, yo me acuerdo los zapatos de Berni. Déjame terminar. Yo recuerdo los zapatos de Berni enchastrados con la sangre de Nisman, y recuerdo las llamadas telefónicas desde el departamento de Nisman, de Berni a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Está en la causa judicial. Entonces me parece que cuando decimos, como dijo muy bien Alejandro, la grita es moral, y eso tiene que ver con la seguridad. Y ahí tiene que haber un aprendizaje de los argentinos, de que votar delincuentes y votar fascistas no es un chiste, aunque te prometan el asado, porque después te robaron hasta las vacunas, después te pasa el helicóptero con que te vuela la sombrilla, y después tenés a Aníbal Fernández a cargo de la seguridad de la nación. Bueno, eso es lamentablemente lo que votó el 48%. Fernando Iglesias, ¿cómo ves la economía? Mirá, un desastre, y un desastre pendiente cerca de un precipicio que puede empeorar. Yo espero que este gobierno, cuando asumieron se quejaban de la tierra arrasada, ¿te acordás? Sí. Ojalá dentro de 2 años puedan devolver aquella tierra arrasada que tenía 0,5% de déficit fiscal, 70.000 millones de dólares de deuda menos de la que tenemos ahora, tarifas razonables, 5 puntos menos de pobreza. Ojalá en algún momento dentro de 2 años este gobierno pueda en estos 2 años devolvernos aquella tierra arrasada de la que tanto se quejaron. Gracias, Fernando.